algunos hermanos, son referencias bíblicas. Esas referencias bíblicas y algunas que están destacadas con marcador es porque la persona que le tocó esa tarjeta marcada, ese versículo solamente tiene que leer, ¿ya? Para así darle paso también para que puedan participar de esta manera. También quisiera pedirle otro favor. Ya que es un poquito más difícil, pero me gustaría, y la verdad que me haría muy feliz, si ustedes pudieran acceder a sentarse un poquito más adelante. Se lo agradecería con gloria. Mientras más adelante, mejor. Hermano, volvemos con eso. Vamos a dejar este aquí. Pero ocúpese. Bien, ya nos hemos acomodado. Y la tercera solicitud que le voy a hacer, no hagan preguntas. Bien, el Señor nos bendiga, mis hermanos. La verdad que en esta presentación yo tenía una pelotita. Esta pelotita la tenía para hacer la clase más participativa. Y era para presentarnos, pero la hermana Isidora ya nos lo presentó, así que la bola no sirve. A mí me tocó el tema ¿quién no es nuestro enemigo? Y para desarrollar este tema voy a exponer una historia, ¿ya? La historia que a continuación voy a relatar sucedió más o menos a fines de los años 80, alrededor del año 89, ¿ya? Y la historia versa lo siguiente. Dice, había un jovencito más o menos de unos 19, 20 años, hijo de una mujer que servía al Señor. Este jovencito estaba en las corrientes de este mundo, pese a que tenía muchos familiares evangélicos, pero él persistía su rebeldía, bebía alcohol, fumaba, iba a fiestas, era muy peleador y además grosero, ¿ya? En esta oportunidad tuvo un conflicto con otro joven que curiosamente también era hijo de padre cristiano. Venía de una familia religiosa, su padre era un anciano de una iglesia y en una oportunidad estos jóvenes se pusieron a pelear. Pelearon reciamente y uno de ellos quedó tan lastimado, hermano, que quedó en cama más de 15 días. Imagínense. Al poco tiempo después, el Señor Jesucristo salió al encuentro de uno de estos jóvenes. El Señor, en un movimiento espiritual en la década del 90, el Señor lo llamó
Aclesis, lo llamó a este conocimiento del Evangelio. ¿Qué sucedió con este conflicto pasado? El padre de este otro joven, que era un anciano de otra iglesia cristiana, lo mandó a llamar. Y este jovencito encontró una buena oportunidad para poder reconciliarse de este conflicto que tuvo, porque fue el último conflicto que tuvo en su vida en el mundo. Y se preparó en oración y en ayuno. ¿Cuál fue la sorpresa grande? Cuando este jovencito valientemente acudió al llamado de este anciano, el anciano estaba postrado en cama. Y cuando llegó a la presencia de este anciano, dice que el anciano lo abrazó, lo besó, lloró con él y le dijo: he sabido de lo que el Señor hizo con usted, esta obra grande que hizo el Señor con usted. Y dijo: y ahora que yo estoy postrado, yo puedo partir tranquilo, porque sé que si el Señor hizo esto con usted, sin duda lo va a hacer también con mi hijo. Amén. Qué maravilloso, hermano. En esta historia, hermano, había un odio encarnado. Donde se pillaran estos jóvenes, sin duda se iban a matar. Pero, hermano, el Señor salió oportunamente a uno de estos jóvenes. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que preguntar: ¿este joven era verdaderamente su enemigo? ¿Qué creen ustedes? Acá, mis hermanos, vamos a pasar a la... Ahí, ese era el número. Mis hermanos, ¿por qué cuento esta historia? Porque lo primero que tenemos que analizar es quién es nuestro verdadero enemigo. Y esas tarjetitas que yo les repartí, mis hermanos, hay una referencia en Efesios, capítulo 4, del versículo 22 al 24. Si alguien la tuviera, le pudiera dar lectura. Es una tarjetita que trae, ya, hermano Domínguez, Señor le bendiga. Póngase de aquí. Lea la palabra porque está casi la más hacia atrás. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, sigue. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. El Señor le bendiga. Entonces, mis hermanos, cuando el hombre está sin el conocimiento de Dios, lejos del conocimiento de Dios, no puede discernir, no puede ver, porque tiene la vista muy corta. Está, mis hermanos, en un estado natural, ¿ya? Está vinculado conforme a los deseos engañosos de su naturaleza, o sea, la carne. ¿Ya? Pero cuando llega el Señor, dice, cuando tenemos este encuentro con Dios, Dios nos invita a renovarnos, a despojarnos del viejo hombre. Y miren qué maravilloso es, porque el que ha muerto para el mundo ha sido justificado del pecado. O sea, como decía nuestro pastor ayer, el Señor a nosotros nos perdona. Imagínense cuando él hizo esa explicación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, estaban en comunión el uno para con el otro.
Aquí hay una reflexión, mis hermanos. Cuando este joven aceptó al Señor, se conmovió a pedir perdón. Mire, importante esta palabra, a pedir perdón. En Salmos 53, versos 3 y 4, no sé si alguien lo puede dar lectura. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad y que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios en el boca. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Eso es el hombre natural. El hombre natural, mis hermanos, está lejos de Dios, no conoce las cosas de Dios. Por eso cuando nosotros llegamos al Evangelio, llamó al Evangelio, mis hermanos que habíamos nacido en la cuna del Evangelio, le conversaban a mi mamá en la noche y le decían, mamá, si parece que no es la hora del Señor, porque es que se volvió loco. Bendito es el Señor. Claro, hermano, porque hay un cambio abismante entre el hombre que conoce a Dios, que sirve a Dios, y el que no conoce a Dios. Amén. Es maravilloso, mis hermanos. Imagínense lo que dice Job, ahora mis ojos te ven. O sea, es fácil a veces de repente convertirse en una persona religiosa. Pero, mis hermanos, cuando uno tiene ese encuentro con Cristo es diferente. Otra experiencia que se me viene a la cabeza, mis hermanos, cuando recién yo ya salía a la vida laboral, a los 18 años ya, estuve trabajando con un señor de apellido Cancino. Y él también venía de una familia cristiana. Y este caballero, este personaje, lo ofrendaron para servir a Dios en la familia. Y por ende a él lo obligaron a estudiar teología, que tampoco él se resistió, él era un teólogo. Que de todos los hijos que el Señor le dio, él iba a servir al Señor. Y a veces, muchas veces, cuando trabajamos, yo ya había aceptado al Señor, había muchas, porque Él le daba un significado a la vida diaria conforme al pensamiento que Él tenía. Pero mis hermanos, cuando el Señor obra en la criatura, mis hermanos, abre el entendimiento. Como decía la hermana Isidora, no sé si se cerrará anticipadamente la corteza, pero como que uno, como estaba la pecera ayer, tiraba la pelota adentro y uno terminaba a flote al tiro, como que se cerraba la corteza. Mis hermanos, ¿cuál es la reflexión de esto, mis hermanos? Que acá sin duda hubo un despertar. Cuando hay arrepentimiento, mis hermanos, hay un despertar de conciencia. ¿Ya? Ya ahora, mis hermanos, uno despierta con el fuego, cuantifica el daño. Imagínense, hermano, 15 días en cama, le habrán quedado secuelas, se le habrá quedado algún hueso, porque es algo brutal. Pero, mis hermanos, al despertar de sueño hay una cuantificación. ¿Usted cree que fue fácil a este joven levantarse e ir a pedir perdón corriendo? ¿Qué creen ustedes? Hubo una preparación en oración, en ayuno, y esperando la oportunidad que Dios, mis hermanos, le diera para poder pedir perdón. Vamos a hacer vamos a ver un cuadro comparativo, mis hermanos. A ver si la gente sí sale. Aquí, mis hermanos, el joven, antes de conocer al Señor, ¿quién era su enemigo? Y aquí, entre estos dos jóvenes, había una disputa, pleito, odio,
un sinfín de cosas. Como dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Si alguien lo tiene, le puede lectura. De las tarjetitas. ¿A quién le tocó Gálatas? Sí, a ella le tocó la parte que está destacada. Pero esos son los frutos del Espíritu. Sí. Hay otro que le tocó las obras de la carne. Si no, si no le tocó a nadie, o si a alguien le tocó y salió, pues ya no. Hermano, Gálatas, capítulo 5, versículo 20. sí, hasta el 21 de lectura. Amén. En el nombre del Señor. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Ese es el estado natural del hombre que no conoce a Dios. Más de alguien a lo mejor acá no ha tenido preciosa oportunidad de tener un encuentro con Cristo y ya, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Pero más de alguna de estas cosas a lo mejor puede que a lo mejor esté en uno. ¿Ya? No necesariamente pueden estar todos, pero más de alguno de esta obra está trabajando en la criatura. A Contrarrecencio dice, después de que Dios le apareció a este joven, hubo amor, paz, bondad, mansedumbre. En Gálatas capítulo 5 sale el fruto del Espíritu. Hermana, el Señor le bendiga. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. El Señor nos bendiga. ¿Se da cuenta o no? Habla primero del fruto del Espíritu, que si no me equivoco son 17. Y después hace una comparación de que las personas que tienen este fruto dice que han crucificado su naturaleza. Cuando hablamos de carne, habla de la naturaleza del hombre. Después dice otro conflicto, el arresto de Jesús. El apóstol Juan cuenta que Simón Pedro le cortó la oreja a su siervo, al siervo del sumo sacerdote. ¿Bien? Pero después, cuando descendió el Espíritu Santo sobre Simón Pedro, dice que entonces, lleno del Espíritu Santo, mire, se levantó. Dice, y se dirigió a quiénes? A los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. ¿Se dan cuenta? Después, en la tercera etapa, dice el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, él era un recio perseguidor de los cristianos. En una de las primeras partes aparece la Biblia consintiendo la muerte de Eva. ¿Sí? Pero después, ahí me equivoqué en esa referencia, después que el apóstol Pablo acepta al Señor en su corazón, imagínense cómo sería de que Ananías no quiso ir y obedecerle lo que el Espíritu Santo le ordenaba. Y al extremo que tiene que decir, ve, porque este es instrumento escogido. Y después de eso, mis hermanos, porque él ahora va a entender lo que es el Hijo de Dios. Aquí estamos hablando del enemigo y del Hijo de Dios. Dice, el ser humano en su estado natural se encuentra en un tremendo conflicto. No sé si alguien tiene Santiago, capítulo 4, parece que no.
Dice, cuando el hombre está en un estado natural, está en un conflicto, claro. ¿Qué es lo que dice Santiago? Dice, ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Aquí tenemos otro cuadro comparativo, mis hermanos, de los deseos y pasiones internas. Estos conflictos nacen de los propios deseos y pasiones egoístas de nuestra naturaleza. ¿Ya? Y después dice, el hombre con Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y hay que soltar esta nueva. Después dice, la falta de control y sabiduría, la falta de dominio propio de nuestras emociones y de sabiduría, sin duda, nos llevan a conflicto, porque actúan desde nuestros propios impulsos, de nuestra propia naturaleza, estos conflictos. Pero después, mis hermanos, cuando nosotros nacemos a la vida de Cristo, aquí hay un dominio propio, ¿ya? De nuestros deseos y emociones, mis hermanos, el cual nos llevan a vivir en paz. ¿Ya? Entonces, pedir sabiduría a Dios para vivir en armonía. Estos son frutos del nuevo hombre, como lo leía. No sé si alguien leyó los frutos del Espíritu. Sí, claro. Vamos a la página siguiente. Mis hermanos, estábamos hablando, mis hermanos, que este joven se preparó, oró, mis hermanos, ayunó, y vamos a ver el fruto de este arrepentimiento y también del perdón, porque son dos cosas diferentes. Mis hermanos, uno iba a pedir perdón, mis hermanos, arrepentido de esto, y le trajo un fruto. No sé si alguien tiene la referencia, Mateo 6, versículo 14. Amén. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El Señor nos bendiga. Dice, hay varias definiciones acerca del perdón. ¿Ya? Y yo me voy a referir a una sola en esta hora, de acuerdo a lo que a nosotros nos compete en esta era, ¿ya? En la era cristiana. Dice, es el favor de Dios para con el hombre sobre la base del sacrificio de Cristo. Dios no solo deja el considerar culpable al creyente que tiene su fe en la sangre de Cristo, sino que además le concede su favor. Nos acuerda más de esta afrenta. ¿Lo puede creer usted? ¿Cometemos errores? Amén. ¿Cometemos pecados? Amén. ¿Nos perdonamos nosotros mismos? No nos perdonamos. No. Miren lo que dice el salmista aquí. El salmista David dice, mi pecado está siempre delante de ti. Pero ¿Dios había perdonado a David? Claro que sí, y lo perdonó, pues. Hay una referencia en el libro de los Salmos, o sea, ¿qué le digo Salmo 53? Salmo 53, Salmo 53, si alguien le puede dar lectura. 3 y 4, parece que la hermana Paola lo tiene. Sí, dele lectura. Dice, cada uno salió por otro atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran el pueblo, como se comienza el pan, y a Dios se invocan. Es el hombre, mis hermanos, de conciencia de pecado.
perdonar los unos por los otros. El beneficio del perdón es el de ser capaces, mis hermanos, ser capaces de poder tener. Mis hermanos, a veces nosotros vivimos experiencias dolorosas, ¿ya? Y buscamos nuestro verdadero enemigo. Y lo primero que dice el joven, ¿será bien? ¿Qué me parece? Porque lo dejó mal, con depresión, con pastillas, tanta cosa. ¿Qué quiere usted? ¿Será mi amigo que le conté, le confidencié todas las cosas y se convirtió en un sanduchito de palta? ¿Puede ser o no? Perdón, pero no olvido. ¿Puede ser o no? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿no? Los de la otra iglesia. ¿Qué dicen ustedes? Mi suegro. ¿A mi suegro? No, pero la mía no. Los profesores que son tan pesados en la universidad. ¿Alguien ha sido un profesor pesado? Miren, en una oportunidad voy a contar una experiencia. Se me ocurrió la mala idea, mis hermanos, de ir donde un profesor con un libro así tan grande y le dije, profesor, mire, yo voy a estudiar este ramo por este libro. No era de él, no era el título de él, lo tomó y lo echó al basurero. Dijo, tú no vas a pasar el ramo conmigo. Así que olvídense. Entonces, mi profesor que está pesado conmigo, ¿qué dicen ustedes? Mis hermanos, aquí vamos a ver quién es nuestro verdadero enemigo. Mis hermanos, para el hombre que ha nacido de nuevo, que ya salió de ese estado natural y que ahora ha sido renovado por la sangre de Jesucristo, ¿ya? Por este nuevo pacto, mis hermanos, los enemigos del creyente, del cristiano, mis hermanos, ahí están, se los presento. ¿Lo habían escuchado una vez o no? Ahí están. Satanás, el diablo, la carne y el mundo. Mis hermanos, estos tres enemigos, mis hermanos, batallan en nuestra vida, persisten. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todos nosotros, los que estamos acá, fuéramos salvos. Y con ese mérito el Señor nos libra de estos tres enemigos. Mis hermanos, y lo primero que vamos a ver a nuestro primer enemigo, que es Satanás, el diablo. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, si alguien le puede dar lectura? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mis hermanos, miren la expresión. Anda como león rugiente. Yo sé que nosotros, bueno, nacimos acá, no tenemos estos bichitos acá en nuestro país, pero imagínense encontrarse usted con un león. ¿Qué le parece? Tiene que ser terrible. La hermana Mary se encontró una vez con el león frente a frente en el campo, con el puma. Y una vez conversaba con mi cuñado y dice que quedó estático, dice que frente a él más o menos unos 5 metros, dice que el león lo miraba y él lo miraba. Dice que él estaba con la linterna y no le iba a hacer nada.
Es muy complicado, mis hermanos. Pero creo que nos dice la palabra del Señor que hay que velar, orar. Uno tiene, mis hermanos, que estar a la vanguardia, mis hermanos, porque este enemigo anda como un león rugiente. Mis hermanos, y como dice ahí, la Biblia dice, lo importante es tener claro que la Biblia es la voz de Dios. ¿Ya? Pensamiento y la voluntad de Dios para el creyente. Mis hermanos, la Biblia, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 3, versículo 16 y 17, no sé si alguien lo tendrá. Hermano, lea. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Por qué es importante, mis hermanos, tener conocimiento bíblico? Bueno, la hermana lo decía, porque la palabra del Señor es útil. Y además de ser útil la palabra del Señor, mis hermanos, la palabra es la espada del Espíritu, con la cual nosotros también apagamos los dardos del maligno. ¿Sí no? La carne. Dice, la podríamos definir como aquella naturaleza o el estado natural del hombre sin Cristo. Como creyente, la Biblia nos enseña que debemos estar vestidos con toda armadura de Dios. Ahí en Efesios, en el capítulo 6, versículo 11, hay una referencia hacia que la tienen. Después, por otro lado, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, lo que son las obras de la carne, ¿ya? Y mis hermanos, hay un paralelo entre lo que vive en la carne sin Cristo y el creyente que vive en el Espíritu. Es importante, mis hermanos, porque la palabra del Señor a nosotros nos está dando herramientas para poder apagar el rayo del maligno. Mis hermanos, todos aquí en esta sala sin duda tenemos luchas espirituales. Yo aquí, mis hermanos, me voy a detener un poquito porque también, mis hermanos, quiero que revisemos esto, porque la Biblia escribe en la naturaleza humana de estos deseos de inmoralidad. Y fíjese usted que la carne, mis hermanos, después que el Señor hace una obra en el creyente, ¿desaparece el enemigo de la carne? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que no, porque es el vehículo donde usted está. Y cuando usted se libera de este enemigo, con la muerte. No es que dice la palabra del Señor ahí en Tesalonicenses, hermano, no quiero que ignoréis acerca de esto. Y habla de que el cuerpo, mis hermanos, va a ser transformado. Sea, mis hermanos, con Cristo vencemos a este enemigo que va a persistir en el joven, en el niño, en el joven, en el adulto, mis hermanos, hasta cuando partamos de esta vida. Ya sea en una forma individual, cuando Dios nos llama a su presencia, o en una forma colectiva en su venida. Y, mis hermanos, vamos a pasar al otro enemigo también del cristiano o del creyente. Acá el mundo lo podemos vivir como aquella institución de satisfacciones mundanales. Por ende, tienen por finalidad satisfacer nuestros deseos naturales, intrínsecos y carnales. Hay una referencia en Primera de Juan, versículo 2, o sea, capítulo 2, versículo 15, si alguien lo tuviera. No dice el mundo de
da cuenta, mis hermanos? ¿Se da cuenta el daño que producen estos tres enemigos? ¿Y habrá que conocerlos? ¿Habrá, mis hermanos, que profundizar en esto? Aprender, mis hermanos, a cómo defendernos. Yo creo que el día de mañana nosotros vamos a tener también otras plenarias, y dentro de esta plenaria vamos a tener un tema que dice ejercitándose para la piedad. Bueno, aquí yo creo que hay varios hermanos que estuvieron en el cursillo que dictó nuestro pastor Reinaldo. Hermanos, a mí fue de mucha bendición espiritual ese curso. Fue de mucha bendición. No sé si hay algunos hermanos de los que estuvieron en ese curso, levanten la mano, a ver. Ay, vale, hermanito, ¿no es? Oiga, fue pero maravilloso, yo aprendí, ¿sabe? Bueno, no se ve en el computador, está con la cámara apagada, tomando apuntes, tengo todos los apuntes, mis hermanos, los están escribiendo, porque es muy importante. A mí me sirvió ya a mis 54 años, me sirvió mucho haber hecho este curso. El día de mañana vamos a tener el privilegio, mis hermanos, de poder escucharlo también a través de nuestro pastor, este curso que él dictó, que claro, no va a hacerlo al mismo tiempo que nosotros, pero va a dar mucho a ti, mis hermanos, especialmente, mis hermanos, para luchar contra estos enemigos, mis hermanos. ¿Cómo y cuál importante, mis hermanos, en este curso es ejercitar la oración? Mis hermanos, cuando una persona que no está acostumbrada, mis hermanos, a orar, mis hermanos, se le sienta, se hinca 5 minutos, 10 minutos, y hasta ya le duele la rodilla, que se distrae fácilmente. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba orando en el huerto? Y él salió como un tiro de piedra de sus discípulos y partió a orar. Imagínense la carga espiritual en ese momento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabía lo que venía. Él tenía claro lo que significaba este sacrificio, mis hermanos. Era nada más y nada menos para salvarlo a usted, para salvarme a mí, mis hermanos. Pero sin duda, cuando Él se levanta y va a donde su discípulo, ¿qué estaba? 9. ¿Y qué les dice? No habéis podido velar aunque sea una hora. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros encontramos un creyente con falta de oración, mis hermanos, es una persona que está expuesta, está bajo un peligro inminente, mis hermanos, porque está fuera de la esfera de la protección de Dios. Está descuidado. Una persona que no ayuna, porque hoy en día, mis hermanos, nosotros fácilmente le echamos la culpa de que soy hipertenso, tengo diabetes, tengo un sinfín de mal y no puedo nada. Me debilito, me debilitan las piernas, me dan dolor de cabeza, tengo que saber comer algo. ¿Será una justificación para no ayunar, hermano? Yo le estoy hablando para el creyente. Mis hermanos, son solamente justificaciones, mis hermanos. La carne, el otro enemigo, el que ya pasamos, mis hermanos, está actuando en ese momento. Pero así como decía nuestra hermana Isidora, a veces nosotros estamos en el celular procrastinando, mis hermanos, y podemos estar horas y horas. No tenemos hambre, no tenemos frío, no tenemos sed. ¿Se da cuenta o no? Por eso, mis hermanos, es importante, yo los invito para que mañana con esta misma un deseo de hoy, ustedes vengan mañana.
Hermano, no se pierda esa gran oportunidad porque allí el Señor nos va a dar a ti para poder defendernos de estos enemigos que nosotros tenemos en el alma. ¿Ya? Y no voy a seguir dando porque hay muchos más, mis hermanos, recursos, pero eso lo va a decir mañana nuestro pastor cuando exponga su tema. Se pasó la barra, pensé, hermano, que podía terminar mi tema, me queda todavía a la mitad. Bien, mis hermanos, y para terminar, mis hermanos, herramientas. Vamos a pasar todo esto de largo, estos son casitos. Pero, mis hermanos, esto ya también lo pasamos y que vamos a concluir el tema, porque ya se nos pasó la hora. Ya hasta las 12:15, ¿eh? ¿Ah? Ya hasta las 12:15. Ah, pero queda la pregunta. De delante hicieron más de media hora de preguntas. ¿Cómo era el hermano pregunta ahora? Bien, mis hermanos, ahora vamos a ver lo que son las herramientas, mis hermanos, para luchar contra esta naturaleza. Y si no me equivoco, está en Efesios. ¿Alguien tiene Efesios? Ya, bien fuerte. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. El Señor bendiga, mis hermanos. Bueno, allí el apóstol Pablo, mis hermanos, en estos versículos es más amplio. Él nos habla, mis hermanos, y dice, porque en primer lugar, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, como lo tenía este jovencito antes que el Señor le saliera al encuentro, sino que sus luchas eran netamente espirituales. Es más, dice que era lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso nos insta a tomar estas armaduras espirituales. La lucha, mis hermanos, crece. Nosotros a veces nos confundimos o nos discernimos, mis hermanos, en qué estado de lucha estamos. Y le echamos toda la culpa al diablo. Y a veces no son luchas espirituales, son luchas carnales. Por eso es importante, mis hermanos, discernir esto. Aparte que tenemos luchas también espirituales. No sé si usted leyó esa parte de Daniel en el capítulo 10, si no me equivoco. Daniel tiene un sueño que le produjo mucha inquietud. Y él propuso en su corazón usar, mis hermanos, una de estas herramientas espirituales, mis hermanos. Ya, lo que nos va a enseñar la palabra del Señor en la plenaria de ejercitarnos para la vida. Y él recurre a una de estas herramientas, de estas armas espirituales, al ayuno. Y fíjese que él dice que procuró, dice, no entrar manjar delicado en su boca. O sea, él comió, pero no comió manjar delicado. Él se privó de muchas cosas. Y dice que se puso en ayuno hasta que el Señor respondiera. Y al día 21 dice que aparece un personaje, no dice ángel, dice un personaje. Y le dice: Daniel, siervo muy amado, en cuanto propusiste, mire qué importante esto, por eso es importante, mis hermanos, también nosotros proponernos nuestro corazón. ¿Ya? Dice: propusiste en tu corazón, me envió de inmediato Dios, al tiro le dio la orden. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que cuando venía, le apareció un príncipe de Persia. Mis hermanos, estamos hablando de un príncipe con generales,
con capitanes, con un ejército. Y dice que cuando venía se le interpuso y estuvo luchando 21 días. Imagínense, mis hermanos, cuando usted propone en su corazón, activa el mundo espiritual. Activa automáticamente el mundo espiritual, mis hermanos. Y el ángel de Jehová, mis hermanos, dice que acampa alrededor de los que le temen. Y no tan solo eso, sino que además los defiende. ¿Usted cree que Daniel temía a Dios? Claro que temía a Dios. Y era fiel también, porque así lo dice la Escritura. Era muy fiel. Mis hermanos, y dice que mientras él peleaba, y ya se estaba demorando demasiado esto, dice que vino el arcángel Miguel. Imagínense aquí un cambio. Dice que el arcángel quedó peleando con este príncipe de demonios, este espíritu que estaba ahí en Persia. Y dice que se soltó y vino a entregar el mensaje. Miren qué maravilloso. ¿No puede creer que el Señor lo hace también con nosotros? Amén. A veces hay cosas inexplicables, hermano, que el Señor hace con nosotros cuando nosotros nos disponemos en las manos del Señor. Amén. Cuando usted se dispone y eso persiste en usted, el Señor hace cosas maravillosas que usted no se imagina. Amén. Y después de eso dice este personaje, dice, ahora dice yo me voy, pero tenía otra lucha porque de regreso le había aparecido el príncipe de Grecia. Entonces, hermano, sí, tenemos luchas y grandes, pero como decía la hermana que leía la referencia bíblica en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Dice, hermano, cuando usted se propone a leer las escrituras, a meditar las escrituras, a memorizar la escritura, Dios va a actuar. Amén. Incluso en el momento dice que el Señor va a poner palabras sobre usted. ¿Para qué? Y Él le dirá las palabras precisas que usted tiene que decir. Mire, una experiencia, y con esto, mis hermanos, creo que vamos a ir concluyendo. Había un joven, mis hermanos, que estaba sin trabajo en Concepción, más o menos en la década del 70, del 90. La década del 90. Y resulta que se abrió una fuente de trabajo y él, lo único que tenía que llevar en su currículum una recomendación de su pastor, porque era un trabajo en un lugar cristiano. Y lo único que tenía que hacer era llevar una recomendación, pero sabe que justo eran los estudios bíblicos y su pastor no estaba. Y había un hermanito que estaba a cargo de la iglesia. Pero este hermanito anciano sencillo, ¿ya? Y le dijo a la mamá, y la mamá dijo, pero anda el hermano que está encargado y este puede hacer una recomendación. Y partió, y le explicó al hermano anciano, y el hermano anciano dijo, no, ningún problema, yo le hago una recomendación. Sacó una hoja del cuaderno así, la colocó encima de una mesa, tomó un lápiz de mina y le hizo una recomendación. Simple. A lo mejor con falta de ortografía, a lo mejor mal escrita. ¿Quién sabe? Y este jovencito llegó a donde su mamá y se puso a llorar. Le dijo, mire mamá, pero que lo garabatos hermano en camino. Isaías le dijo, mira hijo, si es la voluntad de Dios que tú quedes en ese trabajo, porque estoy orando al Señor para que el Señor te dé ese trabajo, con este papel, incluso creo que iba hasta manchado, con este papel te van a dejar. Y partió con esa convicción. Llegó allá al lugar y creo que en la oficina había sido un currículum y él pasa su hojita, su recomendación. ¿Qué creen ustedes, hermano? El Dios. ¿Cuántos años trabajó mi pastor ahí, el hermano? Muchos años. No sé si usted se acuerda. Pero un hermano de la iglesia.
fue contemporáneo con nosotros y trabajó ahí, yo creo que fácilmente como 10 años, con esa recomendación. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros podamos entender esto. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros estamos acorazados, perdidos de este nuevo hombre, mis hermanos, hay una coraza así como hay, ¿se dan cuenta? Hay un infierno, hay una espada. Mis hermanos, si usted no lee la Biblia, ¿se acuerdan cuando Jesús fue llevado por Satanás al diablo al pináculo del templo para tentarlos? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Solamente con la palabra. No, porque así, por la palabra del Señor lo hizo. Si usted no lee la Biblia, si usted, mis hermanos, quiere ser un cristiano porque sabe que el Evangelio es bueno, vivir a la sombra, al alero del Evangelio, ¿es suficiente? Sí. Pero si usted quiere alcanzar el amor de Dios, los beneficios de Dios, mis hermanos, también nosotros tenemos que despojarnos del viejo. Bendito sea así. Sí, pero que la obra de la carne no están. Pero yo le diría, por ejemplo, especialmente la juventud. ¿Existe la vida en la juventud? ¿Qué dicen ustedes en la juventud de la iglesia? ¿Hay brotes de repente que salen, que aparecen? Claro que aparecen. O de repente el jovencito está en la universidad y se lo olvida que es cristiano y empiezan a salir palabras sueltas sobre su boca. ¿Se da cuenta o no? Pero ese jovencito que está meditando en la palabra del Señor, cuando de repente pasa algo, me voy a contar una nota muy curiosa. Yo trabajo en una oficina pública y a veces de repente me tocaba trabajar directamente con los superiores jerárquicos y de repente estaba concentrado trabajando, tomando apunte, en fin, y de repente me hablaban y yo le contestaba amén, amén, le decía, amén, una audiencia pública, hermano, y yo gritando, amén, amén. Y en una oportunidad salió una magistrada y me dijo, oiga, me dijo, ¿qué significa eso? Significa que sí, magistrado, amén. Entonces, mis hermanos, ¿por qué? Porque está en nuestra esencia. Bendito es el Señor. Está en nuestra esencia, mis hermanos, como hijos de Dios. Mis hermanos, a veces hace poco celebramos los 20 años de la Reforma y empezamos, hicimos una cosa ahí en el tribunal, todo ese tipo de cosas, algunos sirviéndose champán y cuando llegan a mi compa, no, este evangélico de la no. ¿Se dan cuenta o no? Tiene que notarse la diferencia. Tiene que notarse la diferencia, mis hermanos, que somos hijos de Dios. El Señor nos bendiga, el Señor nos dé su bendita gracia y el Señor nos siga bendiciendo. El deseo, mis hermanos, de este humilde seguidor es que el Señor haga cosas grandes en usted. Ojalá le sea bien, pero si no, que la haga mañana. Pero que el Señor la haga. ¿Lo necesitamos? Sí, lo necesitamos, mis hermanos. Nosotros, como dice el refrán, dice, humildes ante Dios, firmes en la verdad. El Señor nos bendiga. Este sea nuestro lema, mis hermanos, en tu El Señor nos ayude, el Señor nos dé su gracia para la gloria de su santo nombre. Démosle gloria a Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, no sé si van a hacer alguna pregunta. Aquí hay una pregunta. Tiempo para preguntas. Muchas gracias, mi hermano, por la exposición. Yo tengo una pregunta. Como en toda la lucha, ya aprendimos quiénes son nuestros enemigos y quiénes no son nuestros enemigos, ¿cierto? Pero hay un intercambio, y ese intercambio a veces gana uno y el otro a veces gana el otro. Y hay uno solo que nosotros sabemos que venció y que triunfó a todos estos enemigos, que fue solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros a veces somos derrotados por algunos de estos enemigos. Y mi pregunta es, cuando uno está en una situación así, cuando ninguna de estas cosas
así de derrota, como por así decirlo. Sabemos, ¿cierto?, que también hay herramientas bíblicas que nos pueden levantar y que Dios levanta. Pero cuando uno ha caído, nos rodea la culpa, muchas veces hasta haciéndonos sentir como si orar o buscar a Dios fuese indebido o cómo hacerlo. Cuando uno está en ese estado, ¿qué hacer? Estoy hablando de algo literal. ¿Qué hacer? Cuando ni siquiera uno quiere arrodillarse, como que parece ser difícil. ¿Qué hacer? Interesante pregunta. ¿Mañana es la plenaria de mañana? Sí, hermano, pasa eso. Yo lo decía acá dentro de la hojita que pasamos acá. Efectivamente, mis hermanos, a nosotros nos cuesta perdonar, pero el Señor nos perdona y Él nos acuerda más de nuestros pecados, pero en nosotros persiste. Incluso el rey David dijo: mi pecado siempre estará delante de tu presencia. O sea, nosotros nos castigamos más que el Señor. Y es difícil estar en ese estado, mis hermanos, porque muchas veces lo tenemos que vivir solo. Pero fíjese lo importante que es participar en un grupo de juventud o participar en un grupo, en una iglesia. Uno tiene que buscar apoyo. Mis hermanos, siempre se dice, o antiguamente se decía, cuando una persona era alcohólica, decía: no, sí, un poquito, pero no soy alcohólico. Pero todos los días se tomaba 3/4 partes de una botella de whisky. Pero él no era alcohólico, hasta cuando alguien fue y le dijo: tú eres alcohólico. Y dice: hay un tratamiento. Acá pasa lo mismo. Acá muchas veces uno se cansa y dice: oye, pero ya el Señor te perdonó. Pero uno no se perdona. Entonces es importante también buscar en este caso también esa ayuda importante, sobre todo los hijos de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el diablo a nosotros nos engaña. Es fácil. Él es el rey de la mentira. Es el príncipe de las tinieblas. Y él siempre va a buscar argumentos. ¿Usted cree que no trató de engañar a Jesús? Claro que lo trató de engañar. Claro que lo trató de engañar. Y a veces, no, como dice usted, no tenemos las herramientas suficientes, tendremos que buscar ayuda. No podemos cerrarnos y decir: no, hasta aquí llega un cristiano. A muchos no ha pasado, a mí también me ha pasado. Pero muchas veces lloraba las manos del Señor. He pensado que el Señor se ha llevado esa culpa, pero muchas veces he tenido que quitar mi culpa. Para eso el Señor viene a los pastores, a los jefes del grupo, o a veces de repente una mamá, de repente un padre, que pueda ayudar en esta situación. El Señor le bendiga. Solamente para complementar esta pregunta súper importante y que es recurrente, ¿ya? Porque es parte de la vida nuestra. Lo primero que hay que identificar es que la culpa, ¿de quién es? La culpa. Cuando el Señor viene a la vida de la persona, la culpa sale, tiene que salir. Yo tengo que estar consciente de que cada vez que venga culpa a mi vida, producto de que, por ejemplo, ya, yo caí, me voy a llenar de culpa, pero esa culpa es de Satanás. ¿Me entienden? Y nosotros estamos bajo la gracia del Señor. No debemos tener culpa en nuestro corazón. Y cada vez que venga culpa, tengo que identificar: Satanás está viniendo a mi lado, aquí está conmigo, está por culpa. Yo no debo tener culpa. ¿Por qué? Por supuesto que a lo mejor voy a sentir remordimiento y arrepentimiento. Cometí un error frente al Señor, cometí pecado. ¿Qué es lo que hace esa culpa o ese arrepentimiento que viene de parte del Señor? Y Pablo dice, y le voy a invitar que alguien me lea 2 Corintios 7:10. ¿Qué dice? Porque ahí Pablo aclara lo mismo. Sí, 2
9:7 dice. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, mire, ya supongamos, nosotros estamos bien, o sea, somos llamados por el Señor a su camino, y de repente nos sucede que por algún motivo pecamos frente a Dios. ¿Qué es lo que viene a mi vida? Tristeza. Pero si viene culpa, eso es de Satanás. La tristeza que es de Dios me lleva ¿a qué? A arrepentirme. ¿Me entiendes? Ese es el camino. El camino de la culpa me lleva para otro lado. ¿Ya? Yo no debo sentir culpa, pero sí tristeza frente a Dios porque ofendí a mi Dios. Pero este Dios es un Dios de amor, que lo único que me pide es arrepiéntete. Simplemente arrepiéntete. Cambia tu mente, cambia tu forma de pensar. ¿Entiendes? Considera que lo que hiciste no está bien, pero sigue adelante. Vamos, sigamos juntos, porque el Señor es así. Eso es la gracia del Señor. La gracia del Señor es, vamos, sigamos juntos. ¿Me entiendes? Eso es la gracia del Señor. Pero si yo siento culpa, eso es de Satanás, no es de Dios. Y por eso el versículo dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Y ahí dice, de eso no hay que arrepentirse. ¿Ya? Esa tristeza que me genera el pecado no es para que yo me arrepienta de eso, eso es bueno, ¿ya? Pero la tristeza que proviene del mundo, ¿qué produce? Muerte. ¿Cuál es la tristeza que produce el mundo? La culpa, pues. La culpa, me siento culpable, ya no soy indigno de ti, Señor, no, mejor me voy para la casa, ya no sigo más los caminos del Señor, yo no sirvo para esto. No, eso es del mundo, eso es de Satanás. La tristeza que proviene de Dios es, Señor, pequé y me arrepiento y cambia mi mente, Señor, porque yo quiero seguir adelante contigo. Esa es la tristeza que proviene de Dios. ¿Se responde la pregunta? Esa es una pregunta. ¿Quién más? ¿Alguna preguntita? Hermano Benjamín, atendido que esto es por supuesto para todos nosotros, pero principalmente para la juventud, sabemos que el enemigo tiene diferentes tácticas. No es lo mismo una persona ya anciana en las cosas del Señor como lo es un joven, como un niño. ¿Cómo podríamos nosotros, la juventud, entender algún filtro? Porque hoy día estamos hablando del mundo, la carne y el pecado. Sabemos que nuestros jóvenes, de la inmensa mayoría de las iglesias, están expuestos a este mundo, tal vez más uno que ya es adulto y está en su casa. Pero ellos, ¿de qué manera un joven, una señorita, puede establecer estos límites o conocer cuando está yendo más allá de lo que debiera en este compartir con sus compañeros y tal vez en un buen afán de querer predicarles, compartir con ellos, darles vivencia de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos? ¿En qué momento es cuando dice la palabra que se vuelvan a ti y no conviertanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos? ¿Cómo podríamos tal vez dar el consejo a la juventud en este día para poder establecer o reconocer esos límites entre el mundo, Satanás y la carne? Bien, mis hermanos, yo creo que, bueno, la pregunta que hace nuestra hermana Mary, la respuesta está en que nosotros como jóvenes también estemos dispuestos a entender una buena enseñanza cristiana, mis hermanos. Por ejemplo, yo cuando llegué al Evangelio, yo me acerqué a un grupo de juventud, o el grupo de juventud me aceptó a mí. Y aquí, mis hermanos, tuvimos muchos profesores que nos enseñaron y nos abrieron las Escrituras. Y bueno, ¿usted sabe por qué el pueblo de Israel erró?
que ignorar las escrituras. Lo importante es que nosotros también nos interesemos en aprender y que se nos enseñe las escrituras. En este ministerio que está, no sé, yo podría decir, está hace rato, pero están haciendo con mayor fuerza ahora, incluso con una entidad, es una escritura. Y una de las escrituras que más me ha gustado, mis hermanos, o que yo he podido observar, ha sido justamente la enseñanza de las escrituras. Es importante dar una buena interpretación de la escritura. No le digo nada que tenga hermenéutica y curso de exégesis, no, pero tenerlo más básico. Y aquí se está entregando. Mis hermanos, porque no puede haber mis hermanos, pero muchas iglesias me dijeron esto, pero acá me dicen esto, y por eso también uno tiene que tener un lugar donde también formarse. Y si no lo tiene, buscarlo. Fíjese, tuve la buena fortuna de haber formado en una iglesia que tenía un cuerpo de jóvenes. Y eso hasta el día de hoy a mí me ha servido bastante. No hay que desaprovechar estas oportunidades. Uno tiene que educarse para que lo vaya bien en la vida. El Señor nos bendiga. No sé si le respondo a ti. No sé si hay alguna otra pregunta. Una Isidora. Que si podría decirnos cómo podemos mantener nuestra identidad en Cristo y no dejar que las influencias del mundo y la carne nos definan. Porque somos carne, estamos en el mundo. ¿Cómo hacemos para que eso no nos defina? Bien, como decía en la última parte, hay un libro de Efesios habla de una armadura espiritual. Cuando habla de la armadura, habla por ejemplo de la espada. ¿Qué es lo que usted entiende por la espada? Cuando nos habla la palabra del Señor de la espada, la palabra de Dios, ¿será? ¿Qué es lo que se hace con la espada? Nos defendemos. ¿Pero qué nos dice la Escritura? ¿Qué apagamos? Los dardos, mis hermanos. Está el yelmo de la fe. ¿Qué es lo que usted entiende por el yelmo de la fe? ¿Qué es lo que quiere? La corteza frontal. Mis hermanos, es importante que podamos entender esto, mis hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Hay una fe. Y curiosamente, si que sea bien tocado, esta palabra, la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, entonces nosotros tenemos una definición y una oportunidad de esa explicación. Y después pregunté, ¿y entiendes lo que significa? No. Mis hermanos, la fe es creer a la palabra del Señor. Pero cuando ustedes crean la palabra del Señor, también lo ponen por obra. Si la palabra del Señor me dice que yo tengo que caminar y así, yo tengo que creer. No tengo que voltear y mirar hacia acá porque el Señor está ordenando que avance, que siga adelante. Yo tengo que creerle al Señor a través del Espíritu de su palabra. ¿Mira? Y así nos habla y nos llena hasta llegar a ser una persona bien armada. No sé si la respondo o no. Solamente para complementar, porque mi hermana hablaba de la identidad, ¿no es cierto? Cómo nosotros nos identificamos. ¿Ya? Miren, por eso es importante que nosotros entendamos que todas estas caritas que nosotros vemos acá, que nos vemos entre nosotros, nuestros cuerpos, nuestros pelos, nuestros ojos, los colores, la ropa que llevamos, ¿no es cierto? Todo esto pertenece a un cuerpo. ¿Ya? El mundo nos dice, eso eres tú. El Señor nos dice, eso eres tú, pero tú eres más que eso. ¿Qué es lo que eres tú? Eres un ser espiritual. No se olviden nunca eso. Nosotros somos primero seres espirituales. ¿Ya? Esa es la esencia nuestra. No somos el cerebro, porque la gente del mundo nos dice, ustedes son el cerebro. El cerebro produce todas estas cosas en nosotros, los pensamientos. No, somos más que el cerebro. Dios es un ser espiritual, el Señor Jesucristo lo dijo. ¿A quién se lo dijo?
¿A quién le dijo eso el Señor? ¿A quién? ¿A? La mujer samaritana. A la mujer samaritana le dijo, lo primero que tienes que entender es que Dios es espíritu. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice que busca adoradores que le adoren en espíritu? Porque todos tenemos espíritu. Y Él busca eso, que nosotros en nuestro espíritu le adoremos. Entonces, lo que tenemos que nosotros entender es que Dios es espíritu, yo también soy espíritu, y mi identidad no está en lo físico, está en lo espiritual. ¿Y debo identificarme con quién? Con Dios, porque Él es el dador del espíritu. ¿Entiendes? Esa tiene que ser mi identidad. Solamente para complementar la respuesta del hermano. ¿Estamos listos? ¿Estamos la hora? Sí, porque si no, sí. Así que si tienen alguna otra pregunta, por favor, a orar. Bien, mis hermanos, gracias por esta hermosa oportunidad que nos ha dado de exponer estos dos temas. Ahora nos vamos a poner de pie y vamos a pedir al Señor que nos dé su dirección. Amado Dios, Dios Padre Celestial, a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito y eterno Salvador, le damos las muchas gracias por concedernos esta maravillosa oportunidad, Señor, de poder aprender de estos temas tan importantes en estos días, como es la procrastinación, y también conocer quiénes son los enemigos del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios. Padre mío, te rogamos que tú, Señor, estas charlas que se han dado, Señor, tú las mantengas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, nosotros caminemos, Señor, y esto siga hablando a nuestras vidas, Señor, y también queremos, Señor, que se quede, Señor, en nosotros. Ahora, Padre mío, disipa toda duda, Padre mío, para que, Señor, tu palabra haga efecto, Señor, al 100%. Padre mío, como así también hay otros servicios que se van a realizar en la tarde para que tú, Señor, los dirijas como lo has venido dirigiendo hasta el día de hoy. También te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están en la organización de este programa, Señor, en todos lados, hermanos que están en la cocina, hermanos que están allá en los controles, Señor, bendícelos con bendiciones espirituales en los cielos, y a nosotros cada uno, Señor, tu misericordia para seguir aprendiendo de tu bondad. Ahora, Padre mío, inclinamos nuestra cerviz reverentemente para pedirte esa bendición del cielo, la cual te la solicitamos a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén.